Uno de los sectores que mayores problemas arrastra en el campo español es el del regadío. A las dificultades derivadas del encarecimiento de los insumos, la subida desorbitada de la energía o la falta de la doble tarifa eléctrica, una de las reivindicaciones históricas de los regantes, se une ahora el periodo de sequía que atraviesa España. Como norma general, lo que queremos es una agricultura adaptada sobre todo al siglo XXI que estamos viviendo, basada en realidades y no en idealismo, y eso afecta muchísimo al problema del agua, que es lo que nosotros manejamos desde la Federación Nacional. Pedimos, por tanto, como fundamentalmente, unas obras, primero, unas tarifas eléctricas que no ahoguen, como ahogan el regadío actualmente, que se puedan diferenciar dos periodos, el de riego y no riego, con unos costes diferentes, que se puedan cambiar esa tarifa, una reducción de un IVA, como ya en otros países existe, como el caso concreto de Italia, fundamental. También una planificación hidrológica, como decía, adaptada, o sea, basada no en la ideología, sino en la realidad, siendo conscientes que por nuestro clima árido o semiárido, ahora más que nunca van a ser necesarias las obras de regulación, que son en general embalses, trasvases y sobre todo modernización de regadío, por una razón muy sencilla, no es para disponer de más agua, que también, sino también para mitigar los efectos negativos del cambio climático, como son las inundaciones y sequías, que las estamos viviendo. El futuro del regadío en un país con problemas de agua como es España pasa sin duda por una correcta planificación hidrológica, uno de los caballos de batalla de los regantes con el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Con relación a la planificación hidrológica, pues nada, que realmente se tengan en cuenta, sobre todo en épocas de sequía, estos caudales ecológicos que se han fijado con unos criterios muy subjetivos, que se hagan estudios desde el punto de vista social, desde el punto de vista técnico, y de cuáles son las consecuencias de esos objetivos ambientales que se han planteado, que son utópicos muchos de ellos, para ver hasta dónde se puede llegar y qué efectos van a causar los productores actuales. Si no, evidentemente, desde este ministerio, que aunque se llama de Transición Ecológica y Reto Demográfico, lo que va a provocar es todavía más abandono del medio rural. El aumento de la población a nivel mundial y la necesidad de combatir el cambio climático obliga a los productores a producir cada día más alimento utilizando menos recursos. Por ello, cuestiones como la modernización de regadíos o las inversiones en infraestructuras se antojan como las líneas prioritarias que el gobierno debe poner en marcha de forma urgente. En nuestro caso, incrementar los fondos destinados a regadío, aunque el Ministerio de Agricultura ha hecho un gran esfuerzo, pero tiene una limitación de medios económicos. Y que se contemplen, por ejemplo, una serie de obras hidráulicas que ya se vienen aprobando desde planes hidrológicos anteriores, que incluso con impacto ambiental, obras de interés general ya considerados, y que se van pasando de un plan a otro y ahora desaparecen. O sea, parece como si las obras que eran imprescindibles a final del siglo pasado, ahora con un cambio climático en ciernes, donde las circunstancias van a ser peores, porque va a haber menos agua y más temperatura, bueno, pues ya es que se quitan hasta incluso de los propios presupuestos. Eso no lo entendemos. O sea, si no hubiese obras de regulación, que es el mensaje sí que quiero transmitir en España, y estuviésemos a merced del agua que discurre por los ríos de un modo natural, durante los meses de julio y agosto en España no podríamos vivir ni siquiera 5 millones de habitantes en toda España utilizando los ratios de consumo actuales. Y estamos viviendo más de 70 millones, gracias precisamente a esas obras de regulación. Porque, y digo 70 porque es la población 47 más la población flotante, el turismo que nos visita en esos meses de verano. O sea, tenemos una dependencia total de ese tipo de obras. Y ahora, con el cambio climático, como decía anteriormente, van a ser más necesarias que nunca. Estamos esperando que se contesten a las alegaciones que hemos presentado con relación a la planificación hidrológica, que es muy probable que a lo mejor, no creo que sea en marzo, pero a lo mejor en marzo o abril, pues pasen los documentos al Consejo Nacional del Agua, pero no nos han contestado desde que terminó el plazo, que fue antes de Navidad. Y esperamos que una serie de propuestas que le hemos hecho, como ha sido esos estudios técnicos que se necesitan para las medidas que se van a tomar desde el punto de vista ambiental. Nosotros somos grandes defensores y cuidadores del medio ambiente, pero queremos que las medidas que se tomen estén justificadas, técnica y económicamente también, y socialmente,
porque la consecuencia de la desaparición del regadío, y más en las circunstancias actuales que estamos viviendo en el mundo, y más con organismos internacionales como la FAO, que dice que tiene incluso que aumentar la productividad más de un 55% a nivel mundial, y ahora se va a agravar todavía más. Hay una dependencia del regadío, el regadío eficiente, tecnificado, para que utilizando menos agua y ocupando menos superficie de tierra se pueda producir más,